hoy miércoles. Recuerden que los miércoles nos acompaña el licenciado Cecilio Ortega, el que más sabe de Ten cuidado, Dalí, de tú. desarrollo, Me está cuando viene a ver la gente dice acá, pero este tipo, ¿será verdad que sabe tanto como dice Dalí? de organización de territorio, de estadística y de juntas de asociaciones sin fines de lucro, etcétera. Cecilio, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, Odalí, Rafi, todo la audiencia que está ahí siempre cautiva todos los días, ¿no? Y los miércoles hablando de desarrollo, sabe que ha habido mucho comentario acerca de esas sesiones anteriores que hemos tenido, porque las ASFL son un área que mucha gente incursiona en ella y pues poder decir todos estos temas que dijimos de la gestión, de los requisitos, de las normas, todo esto ayuda a que el gestor de una fundación pues se edifique y ojalá ellos muestren interés en un poco profundizar más, porque no solamente se trata de incorporarla, sino que hay que dar una serie de pasos ya para habilitarla en un sector, para registrarla en aduana, registrarla en la tesorería de la Seguridad Social, de la Tesorería Nacional. O sea, son muchos pasos que hay que dar y es importante que las fundaciones se interesen en edificarse cada día más en estos temas. Pero ya estamos en una nueva línea temática, ¿verdad? Déjame decir, Cecilio, que si una fundación que ha estado en sintonía con esos espacios en los que hemos desarrollado esas temáticas, quiere que se repita, que se profundice en algún tema que sea de su interés, solamente nos llama y nosotros con muchísimo gusto lo programamos. Sí, claro que sí. El interés nuestro es que haya una mayor edificación cada vez y que Claro. sea más eficiente porque a nosotros nos preocupa mucho, y eso lo dijimos en una de las sesiones anteriores, que de los 3,000 y algo de millones de pesos que designa el gobierno para las ASFL, San Pedro de Macorís tenga alrededor de uno quizá 10 o 15 millones, no más. Eso es muy poco, ¿no? Y el este completo no más de 50, 60 millones, de 3,000 millones. Entonces, es como si en el este no hubiera pobreza. Y en el este hay mucha pobreza en realidad. Hay mucha gente, muchos sectores vulnerables que necesitan el servicio que ofrecen las asociaciones sin fines de lucro, pero hay que fortalecerla, porque uno de los principales escollos son las debilidades institucionales que tienen la mayoría, y precisamente estos esfuerzos van en procura de ir como un poco apoyando esos procesos de fortalecimiento. Fíjate, ahora, como esto es una especie como de academia, Odalí, Claro, que es una escuelita. ahora pues a solicitud tuya y varias gente que nos han comentado, vamos a comenzar una serie del área de la planificación, un poco ir de lo general a lo particular y comenzando con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Fíjate que la Estrategia Nacional de Desarrollo le pasa un poco como a la Constitución. Son esos marcos normativos muy importantes y todo el mundo entiende que son importantes, pero pocas personas se dedican a leerla, ¿verdad? Así es. Y tú ves que en el caso, tú que eres abogado sabes, la Constitución y las leyes generalmente son los abogados los que viven como buscando detalles, pero el público en general, a menos que no tenga un interés muy marcado en algo específico, puntual, casi no se sumerge en las leyes a leerla y ese tipo de cosas. Entonces, Particularmente en el caso de la Constitución, todo ciudadano debe tener un ejemplar de la Constitución en sus manos y además leer el contenido. ¿Tú sabes por qué? Porque tiene, o sea, la Constitución tiene una serie de disposiciones que atañen de manera directa a las directa, a personas, cada a los ciudadano, individuos, a sí, cada claro, tanto ciudadano. de derechos como de deberes. Entonces la gente habla de derechos, pero no conoce cuáles son los Sí, derechos porque nunca ha abierto la Constitución para leerla. claro, de hecho hasta se regala, hay operativos que hacen diferentes organismos para regalarle a veces en tamaños de bolsillo, Sí. tamaños cómodos, para regalárselo a las personas. Y pues además está en las redes, está en los buscadores, ¿no? Está en todas partes. O sea, Internet, es sí, cuestión de correcto. usted tener interés de buscarla. Así es Tú la Estrategia sabes Nacional que, de tú Desarrollo. sabes, escúchame, que hace unos días fue un grupo de personas de aquí al Congreso Nacional, específicamente una visita guiada al Senado de la República. Ah, sí, de eso de senador por un día y algo Senador así. por un día es el programa, ¿verdad? Sí, sí, Y sí. entonces con alguien que fue acompañando al grupo, la senadora Araceli Villanueva Sí. me mandó una constitución autografiada por ella, Ah, qué como un regalo interesante. muy personalizado. Ah, muy Y bien, qué bueno. se lo agradecí Ah, qué bueno. Es muchísimo, un sí. buen gesto de la Claro que senadora. sí, Está haciendo un trabajo la senadora, está claro muy que sí. activa. Bueno, pues
la Estrategia Nacional de Desarrollo, obviamente, no está al nivel de la Constitución, porque la Constitución es la Carta Magna, pero diríamos que después de la Constitución es uno de los documentos de mayor trascendencia para la sociedad dominicana, debido a que la Estrategia Nacional de Desarrollo es como una hoja de ruta que se creó en el año 2012, aunque su promulgación fue en el 2012, pero se viene trabajando desde el 2008, 2009. Sabemos que esos tipos de documentos no surgen de un día para otro. Claro. Son una serie de trabajos que se vienen haciendo. Y pues aquí vamos a hablar un poco. No vamos a poder hacerlo en un solo programa. Vamos a tener quizás que tomar algunos programas, porque la idea es como que un poco la gente la conozca más de cerca, ¿no? Y que podamos, diríamos, manejar cómo la Estrategia Nacional de Desarrollo se integra a todo el esquema nacional de planificación y cómo es un eje transversal para todas las actividades públicas y privadas también, porque la Estrategia Nacional de Desarrollo no es solamente un instrumento de política pública, también tiene que ver con lo que son, diríamos, marcos normativos, mecanismos que involucran al sector privado también como parte del actor clave del desarrollo. Todos estamos de alguna manera comprometidos con estos procesos. Y podríamos comenzar diciendo que la Estrategia Nacional de Desarrollo es un ejercicio que se hizo desde los años 2008, 2009. Se invitaron consultores internacionales, se miraron diversos marcos internacionales. Nosotros no descubrimos el agua tibia tampoco con esto, pero sí es la primera vez, Odalí, que la República Dominicana asume con la seriedad adecuada este tipo de instrumentos. Porque tú sabes que la República Dominicana tiene todavía rezago, pero tenía un problema muy medular, y era que cada vez que ganaba un gobierno, un partido, llegaba y reiniciaba el país, ¿verdad? Tú eres presidente, tú sales del poder, entro yo digo, no, ya eso era un asunto de Odalí, eso no son asuntos ya yo voy a comenzar ahora a hacer lo mío, ¿verdad? Entonces, no se aplicaba el principio de continuidad del Estado. No con el rigor que eso amerita. Es probable que algún proyecto sí se le daba continuidad, pero en términos generales, muchas cosas eran como que reiniciadas cada 4 años y así no se avanza, Odalí, ¿verdad? Es como que tú vas corriendo hacia una meta y de repente te paras y coges para otra ruta. ¿Cómo tú vas a llegar a la meta? Jamás. Entonces, O cuando vas rodando y llegas a un bache y patinas. Y patinas. No avanzas cuando patinas, ¿verdad? No, jamás. Pero te estás moviendo. Pero no avanzas. Es un esfuerzo, diríamos, en vano, porque no está logrando ningún propósito con él. Y así un poco nos manejábamos nosotros a criterio de un presidente, los tráficos de influencia, los intereses de grupos, ese tipo de cosas. Entonces, toda esa especie como de anarquía, diríamos, normalizada, que es lo que teníamos, ¿verdad? Ha ido como, diríamos, decayendo luego de que se instaura lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que sí es un documento importantísimo que le marca ya un rumbo al país. Primero, la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene, diríamos, 2 propósitos fundamentales. Número 1 es como establecer el país que queremos. ¿Cuál es el país que queremos los dominicanos? Y segundo, ¿cuáles son los mecanismos y los instrumentos, ¿verdad? Y los vehículos que tenemos disponibles para llegar a esa República Dominicana que todos queremos? Por eso es tan importante la estrategia, porque es fruto, diríamos, de un consenso. Primero lo establece la Constitución. El artículo 241 de la Constitución de la República, lo tengo por aquí, me gustaría como verlo, para que como que sirva como punto de partida, ¿verdad? De cuán importante es esta Estrategia Nacional de Desarrollo. Fíjate lo que dice en la sección 2, la Constitución de la República, en el aspecto que tiene que ver con la planificación. Dice artículo 241, Estrategia de Desarrollo. El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo Económico y Social y a los partidos políticos, elaborará y someterá al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo que definirá la visión de la nación para el largo plazo. El proceso de planificación e inversión pública se regirá por la ley correspondiente. O sea, fíjese cómo ya esa es la Constitución del año 2010. Del 2010, exactamente. En el año 2010 la Constitución ordena que se legisle de manera específica sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, y 2 años después se produce la ley. Se materializa, exactamente.
porque se venía trabajando, como te decía, del año finales de 2008, 2009 se venía trabajando, entonces se aprovechó la modificación del 2010 para incluirla en la Constitución. Yeah. Esto a los fines de que no sea un documento, vamos a decir, que se maneje de manera discrecional, que si un presidente quiere, que si no quiere, no. Ahora es un asunto que tiene rango constitucional. Correcto. Y es de obligatorio cumplimiento para cualquier gobierno que venga. Eso le ha dado como un blindaje muy importante a la estrategia. Además, de hecho, cuando asume un nuevo gobierno, ¿cómo es que jura el presidente? Juro cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Sí. Asume un compromiso que no puede eludir después. No, de ninguna manera. No importa que eso lo hizo el PLD, que la hizo fulano. No, nada de eso importa. Lo que importa es que ahí están trazadas las líneas de desarrollo del país a largo plazo y todos los gobiernos son compromisarios con esa, ¿verdad? Con esa iniciativa. Y además, el mismo origen de la estrategia la hace, vamos a decir, muy, compromete mucho a los diferentes sectores porque fue muy consensuada, ¿sabes? Tú recuerdas, todos participamos de alguna manera en esas discusiones, se hicieron debates, se hicieron encuentros regionales, provinciales, o sea, hubo toda una metodología participativa de los diferentes sectores de la sociedad dominicana para construir esta estrategia. Un equipo técnico bajo la dirección del Ministerio de Economía en esa época y diríamos el apoyo, acompañamiento técnico de organismos internacionales, crearon un borrador. Ese borrador entonces fue llevado a través de mesas de trabajo a diferentes escenarios. Y ahí pues se hizo todo un trabajo de levantamiento, de consulta, donde se pudo enriquecer el documento y pues hasta que salió un resultado, ¿no? Ese resultado se convierte en un proyecto de ley a finales de 2010, en el 2011, entra al Congreso de la República y ahí otra vez se hacen vistas públicas, se hacen consultas de nuevo, ¿no? O sea, que fíjese cómo, vamos a decir que fue como 2 veces al escenario público. Y también se consultó con todos los partidos políticos, o sea, todos los partidos políticos participaron, pero tú ves que todos son compromisarios de esa. Además, la Constitución lo dice, que debe consultarlo con los partidos políticos. Correcto. Precisamente para evitar que tenga una etiqueta, ¿no? De un partido determinado. Por eso la estrategia no obedece a ningún partido en particular. Y eso hace que diríamos, la gente se sienta más comprometida con ellos, los diferentes sectores. Y básicamente la estrategia viene a responder problemas en 4 grandes ejes. Porque para nadie es un secreto, Dalí, y no nos podemos engañar a nosotros mismos. Habría que ser una persona muy irresponsable para usted decir que no tenemos una serie de problemas, de falencias estructurales en la República Dominicana. Y en esas 4 áreas, que son los 4 ejes, diríamos, mayores de la estrategia, si la analizamos una por una, vamos a encontrar un montón de falencias en cada una de ellas. Y no es que sea este gobierno, ni el gobierno pasado ni el antepasado. Son situaciones que las hemos venido arrastrando desde que somos república. Porque si analizamos en el eje institucional, por ejemplo, hay una serie de falencias en ese eje. El tema de la transparencia, ¿verdad? De la corrupción, de la ineficiencia de las instituciones públicas en muchas ocasiones. Claro, con excepciones. Tenemos instituciones públicas que han ido madurando, han ido mejorando sus niveles de servicio a la ciudadanía, pero aún tenemos rezago en muchos aspectos en cuanto a la calidad de los servicios públicos. Yo siempre, por ejemplo, soy un abanderado de que el día que yo vea que los funcionarios, por ejemplo, de salud pública lleven a su familia a un hospital público o que los funcionarios de educación lleven a sus hijos a una escuela pública, entonces yo entendería como que ya estamos asumiendo. Como que estamos avanzando. Sí, pero mientras tú veas que los maestros, los directores de escuelas públicas lleven a sus hijos a los colegios, y tú veas que los médicos lleven a su familia a las clínicas privadas cuando se enferman, eso es un indicativo de que ni ellos mismos están muy, ¿verdad?, confiando en la calidad de los servicios, y eso es algo que hay que superarlo. Por eso es que todos debemos ser abanderados de que los servicios públicos mejoren. Y el que dude, bueno, que se vaya a un hospital público, ¿no? Y aquí sabemos que tenemos amigos, como el amigo Betance, el doctor Betance, que es el director del Hospital Musa, una persona muy comprometida con la calidad, y sabemos que está haciendo un gran esfuerzo por mejorar esos indicadores y esos procesos de prestación,
pero muchas veces es un tema hasta cultural. Hay que irlo como trabajando poco a poco para ver cómo se van superando esas debilidades. Fíjate, Cecilio, que los gobiernos hacen grandes inversiones para el establecimiento, ¿no? Y el mejoramiento continuo incluso de los hospitales públicos. Claro, claro, en Entonces, equipamiento, en abriendo sí, áreas de sí. servicios y demás. Sobre todo en planta física, Sí, sí, sí. porque debe haber una coherencia, ¿no? En el mejoramiento permanente de la planta física, como está ocurriendo aquí en el MUSA, con el mejoramiento interno, ¿no? De los Claro, con servicios, las pero capacidades. también con el aporte de los insumos necesarios para que se pueda dar un mejor servicio a la Sí, gente porque también. es que mira, todo parte de un principio de valor público. ¿Qué es el valor público? El valor público es una combinación que se da de unos factores, diríamos, clave fundamentales, que comienzan precisamente con los insumos, los procesos, ¿verdad? Los productos, el servicio y el impacto. Vamos a decir que son como los elementos que conforman lo que es el concepto de valor público. Primero tienen que ser unos insumos adecuados, de calidad, en cantidad suficiente, ¿verdad? Y oportuno. Deben darse unos procesos que sean los procesos adecuados, que ahí que viene la calidad de todo el tema de los procesos. Luego tiene que eso se convierte en un producto, que es lo que se sirve a la ciudadanía, el servicio. Y el momento de la prestación, hay que tener unos cuidados ahí, de dar unos servicios de calidad a la ciudadanía, una entrega de calidad, para entonces tener un impacto positivo de esa ciudadanía. Entonces, si el que dirige cualquier institución tiene que basarse en eso para poder buscar esa eficiencia que debe tener el servicio público, Yo no sé la cómo, cadena de valor público. yo no sé cómo se podrá lograr porque con los servicios de salud en el país pasa como con los servicios de educación, ¿verdad? Hay unos gremios que priorizan la atención al socio, al afiliado, y no incluyen en la priorización la calidad del servicio que ellos prestan, por ejemplo, a instituciones públicas. Es Claro, decir, claro, claro. ¿qué pasa en los hospitales públicos? Hay unos médicos nombrados, unos médicos especialistas nombrados, que son privilegiados, porque van a dar servicio cuando ellos quieren o cuando pueden o cuando les sobra tiempo. Yo conozco casos de médicos especialistas nombrados en el MUSA que dan servicios en clínicas privadas en la capital y vienen una vez al Y casi mes. cuando le sobra tiempo que vienen al sector Vienen una público. vez al mes Pero luego y tú a lo veces ves, cuando les toca venir esa sola vez al mes, mandan una excusa y tampoco vienen. sí, Y entonces le ponen cita a unos pacientes sí, para cuando venga dentro de 3 meses. eso es muy Y cruel en cuando realidad. llega la fecha de la cita, no vienen y el Sí, la paciente la gente pierde viene pasando trabajo, gastando dinero que no lo tiene y deteriorándose su y claro, salud. claro, Cecilio, porque cuando tú esperas 3 meses para que un médico te vea, tu salud se va pero se deteriorando, va a porque eso es deteriorar progresivo. y cuando tienes que esperar 3 meses más porque el médico no pudo Claro, venir al ese final día ni llega porque a la tenía una consulta. cirugía en la capital, Tú etcétera. vienes a ver lo que va a encontrar es el obituario de esa persona. Lógico, lógico. Entonces Entonces, eso hay que mejorarlo. claro, entonces, Mejoremos la planta física, pero hay que buscar la forma de crear una situación, un acuerdo, un compromiso con el Colegio Médico Dominicano para que los médicos cumplan. claro que sí. Y en los temas de contratación habrá que observar eso. Yo lo voy a contratar y yo le voy a pagar tanto, pero usted me va a tener que dar tantas horas de servicio por día o por semana o por mes. Hay que Y crear no cumple con mecanismos eso, entonces, de si no cumple seguimiento al con eso, desempeño. si no cumple con eso, entonces yo se lo descuento del Sí, pago que me porque, estoy pero obligando a oye hacerle. esto, la estrategia prevé todo eso, Ajá, porque como te decía ahorita, la estrategia viene un poco a darle respuesta a todas estas falencias, ok, porque estos son falencias, son debilidades que tiene el sistema desde que somos república. O sea, no, claro, no vamos a claro. decir que es este gobierno, que fue el pasado y fue el antepasado. Es un problema que venimos arrastrando por siglos nosotros, Es histórico eso. lamentablemente. Entonces, cada día hay que buscar mecanismos de ir superando eso. Y valoramos los esfuerzos que hacen muchos incumbentes por mejorar esto, pero estamos muy lejos de decir que ya logramos como llegar a la plenitud. No, Ujú. estamos lejos todavía de eso. Obvio, debo incluir que cuando se haga cuando se cree, se logre ese sistema de contratación que obligue al médico a cumplir, también hay que responderle económicamente, porque resulta que ese médico especialista del que yo estoy hablando tiene una consulta en la capital y seguramente cada paciente que va a su consulta privada le paga 5,000 pesos como copago, ¿verdad? Claro, claro, Aparte claro. del seguro. Sí.
Pero cuando viene aquí al MUSA es atender a la gente gratis prácticamente. Sí, por el salario que se le paga del Sí, gobierno. no le compensa, Y a sí, veces, por eso, pero si no le compensa, renuncie y deje que sí, otro lo exacto. asuma, Pero ¿verdad? tiene que haber un equilibrio en realidad Claro, entre claro que sí. los requerimientos de calidad en el servicio y las prestaciones que recibe ese Y el profesional. pago que recibe. Vamos a una pausa y volvemos con este tema de tanto interés aquí en Viviendo los Hechos, el interactivo del pueblo.